La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Números. En esta oportunidad, Dios nos va a hablar de su perdón. En el capítulo anterior, en el capítulo 11 y 12, se nos habla de la murmuración. Pero en esta lectura Dios nos va a hablar sobre el perdón. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los envió desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Estos eran sus nombres: por la tribu de Rubén, Chamma, hijo de Zacur; por la tribu de Simeón, Chafat, hijo de Uri; por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; por la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafo; por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; por la tribu de José, por la estirpe de Manasés, Gadí, hijo de Susi; por la tribu de Dan, Ammiel, hijo de Gemali; por la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; por la tribu de Neftalí, Nahalí, hijo de Bafsí; por la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó para que exploraran la tierra de Canaán. A Oseas, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo: suban por el Negueb, luego pasen a la montaña. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo. Cómo son las ciudades donde viven. ¿Son campamentos o ciudades fortificadas? Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o pobre, si hay árboles o no. Y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Partieron pues a explorar ese país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Emat. Subieron por el Negueb y llegaron a Hebrón, donde se encontraban Amián, Chechaí y Talmai, de la raza de los Anaquín. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad de Tanis, en Egipto. Llegaron al valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uva, que transportaron en un palo entre dos, junto con granadas e higos. Ese lugar se llamó el Valle del Racimo, por el racimo que habían cortado allí los israelitas. Al cabo de 40 días, volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los hijos de Israel en Cadés, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y le mostraron los productos del país. Esto fue lo que contaron: entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enac. Los amalecitas viven en el Negueb. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo de que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo, porque es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos, si hasta vimos gigantes. A su lado teníamos la impresión de que éramos langostas, y así nos veían ellos. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros, y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo:
¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? ¿Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros, elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo, en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus ropas. Luego se dirigieron a toda la comunidad de los israelitas. El país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé, no teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja. No tienen esperanza porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. La comunidad entera hablaba de tirarles piedra, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante los israelitas. Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me vas a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Quiero mandarles la peste y exterminarlos. Luego haré salir de ti una nación más grande, más poderosa que él. Moisés le dijo a Yahvé, los egipcios saben muy bien con qué fuerza hiciste salir a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Esta gente sabe que tú estás en medio de tu pueblo. Tú, Yahvé, que se le apareciste cara a cara. Tú, Yahvé, que estás en medio de ellos en la nube, que caminas delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. ¿Y ahora qué quieres que muera este pueblo como un solo hombre? Pero entonces las naciones que oyeron hablar de ti van a decir, Yahvé no fue capaz de llevar a ese pueblo a la tierra que había jurado darles. Por eso es que los mató en el desierto. Demuestra más bien tu fuerza, mi Señor. Tú has dicho muy bien, Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado, pero no dejas pasar la falta, porque el pecado de los padres los castiga en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido para con él, desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Yahvé respondió, ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente. Porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso, me tentaron más de 10 veces, y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento. Ninguno de los que menospreciaron la verá. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar a esa tierra, a la que ya entró, y se la daré a su posteridad, porque tuvo un espíritu distinto, y me siguió sin vacilar. Ahora, como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle, den mañana media vuelta, y partan para el desierto, camino del mar de los juncos. Yahvé dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo esta comunidad malvada y esta gente van a seguir murmurando contra mí? Porque he oído las murmuraciones, las quejas de los israelitas en mi contra. Diles, tan cierto como que Yahvé es vivo, que les voy a tomar la palabra, y así como ustedes acaban de decirlo a mis oídos, sus cadáveres caerán en este desierto. Ustedes se lo han ido toda la vida murmurando contra mí. Pues bien, todos los que fueron censados de los 20 años para arriba no entrarán en la tierra que juré darles. Solo habrá una excepción para Caleb, hijo de Jefoné, y para Josué, hijo de Nun. Quienes entrarán serán sus nietos, de los que decían que serían reducidos a la esclavitud. Ellos conocerán la tierra que ustedes menospreciaron. Los cadáveres de ustedes caerán en el desierto, y sus hijos serán nómadas en el desierto durante 40 años. Cargarán con el peso de la infidelidad de ustedes hasta que el desierto haya acogido a la totalidad de sus cadáveres. Ustedes emplearon 40 días en recorrer el país. Pues bien, cada día equivaldrá a un año. Cargarán con el peso de su pecado durante 40 años y sabrán lo que es mi cólera. Así es como trataré a esta comunidad malvada que se ha confabulado contra mí. Yo Yahvé lo digo. En el desierto desaparecerán
allí morirán. Esos hombres a los que Moisés había enviado para que exploraran la tierra, y que a su regreso habían alzado a toda la comunidad en contra de él, hablando mal del país, esos hombres que habían criticado a ese país con un mal espíritu, murieron de un golpe en presencia de Yahvé. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, fueron los únicos que sobrevivieron de todos los que habían ido a explorar el país. Cuando Moisés transmitió a los israelitas todo esto, el pueblo quedó consternado. Muy temprano decidieron subir a la montaña, pues decían: hemos pecado, tenemos que subir a ese lugar que Yahvé nos prometió. Pero Moisés les dijo: ¿quieren desobedecer de nuevo las órdenes de Yahvé? No tendrán éxito, porque Yahvé no está con ustedes. No se expongan, pues, a los golpes de los enemigos. Los amalecitas y los cananeos están frente a ustedes, y perecerán a espadas, porque se han apartado de Yahvé, y Yahvé no las acompañará. Pero ellos insistieron en subir a la cumbre de la montaña, si bien el arca de la alianza y Moisés permanecieron en el campamento. Pero los amalecitas y los cananeos bajaron de sus montañas, los derrotaron y los persiguieron hasta Jormá. Hermanitos, un saludo para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy, y un saludo también para aquellas personas que están empezando a escuchar la palabra de Dios. Hoy Dios nos habla del perdón, pero antes de comenzar con esto, recordemos sobre las lecturas de ayer, de la murmuración. Les decía en el capítulo anterior que la murmuración para el ser humano está mal. Es un pecado que Dios aborrece. Y en esta lectura hoy, hermanitos, Dios nos quiere hablar de su perdón, a pesar del pecado que el pueblo de Israel había cometido, que era la murmuración. Porque sí, muchos de ustedes conocemos o hemos visto que las personas, a pesar de todo, siempre murmuran. Pero para eso, hermanitos, Cristo en su Evangelio, en San Juan capítulo 20, versículo 23, se nos deja el sacramento de la confesión. Para aquellos hermanitos protestantes que dicen que la confesión no es bíblica, pues sí es bíblica, y yo se las voy a leer y les voy a decir qué cita es. El sacramento de la confesión, hermanitos, se nos deja en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Escuchen con atención, hermanitos, la palabra de Dios. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí, hermanitos, sencillamente Cristo nos habla de la confesión. ¿Y a quién les dejó ese poder en la tierra? A los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles después de la muerte de Jesús? Los misioneros. Muchos fueron sacerdotes. Pedro fue el primer papa que la Iglesia Católica tuvo y que existió en este mundo. Entonces, tenemos que tener presente y mucho cuidado con lo que los hermanitos protestantes nos dicen de que la confesión no es bíblica. En San Juan capítulo 20, versículo 23, nos habla de que la confesión hay que hacerla, y con un sacerdote. Porque ellos dicen que en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero esa cita que ellos usan, hermanitos, se trata de aquellas malvadas cosas que las personas hacen. Es decir, las personas que asisten a las brujerías, aquellas cosas de adivinación. En eso se trata Jeremías 17:5, que no hay que confiar en un hombre que no venga de Dios. ¿Acaso los sacerdotes no vienen de Dios? Claro que sí vienen de Dios. Son hijos consagrados, son ministros, son instrumentos que Él usa en esta tierra para que nosotros seamos guiados por el camino de Dios. Lo que pasa es que los hermanitos protestantes nos dicen, o mienten, que Jeremías 17:5 dice que no hay que confiar ni siquiera en los sacerdotes. Ahí significa que simplemente ustedes y yo no debemos confiar en una persona que no venga de Dios. La brujería es mala, la adivinación mucho peor. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchemos a un hermanito protestante hablando de que la confesión no es bíblica. Entonces, hermanitos, yo le hablo de esto primero para aclararles
de que la confesión es bíblica. Y segundo, para que ustedes vean que después que cometamos un pecado, en este caso del capítulo anterior, de la murmuración, si ustedes y yo lo cometemos, porque siempre el demonio está ahí, atentando para que ustedes y yo caigamos. Y muchas veces caemos, porque también ustedes y yo caemos, es claro. Pero entonces en esta lectura Dios nos habla del perdón. El pueblo de Israel estaba volviendo a cometer el mismo pecado de la murmuración. Gracias a Moisés que intercedió por ellos y le suplicó a Dios que los perdonara. Dios a través de su palabra, a través de Moisés, los perdonó. Pero hoy esta lectura llevémosla a la vida actual. Si ustedes y yo cometemos un pecado, si estamos viviendo en el pecado, ¿cuál es nuestro deber? Pues ir a nuestra iglesia, buscar al sacerdote y confesar nuestros pecados, sin ningún miedo, sin ninguna pena, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Arrepentirnos de nuestras malas acciones, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en paz y armonía con Él. Entonces hoy, hermanitos, la palabra de Dios nos tiene que enseñar que el perdón de Dios tiene mucho más poder que cualquier otra cosa. A pesar de que ustedes y yo hayamos cometido cualquier pecado, Él nos va a perdonar, siempre y cuando ustedes y yo pongamos de nuestra parte y nos arrepintamos de esa mala acción que ustedes y yo hayamos cometido. Porque claro está, Dios no nos va a perdonar si nosotros no nos arrepentimos. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos arrepentido y hemos acudido al sacerdote? O muchas veces hemos cometido un pecado y ya, como que si no pasó nada y no confesamos nada, no nos arrepentimos. Eso es lo que Dios no quiere. Dios nos recalca en esta lectura, hermanitos, que la murmuración, ustedes y yo no podemos vivir en ese mundo. Como les decía ayer, murmuramos por todo, por la comida, por nuestros padres, por la situación, que porque aquel nos miró feo, que porque este nos habló mal, por cualquier cosa murmuramos. Entonces hoy Dios nos habla de que la murmuración, hermanitos, no viene de Él, que la murmuración en nosotros nos aleja de su amor, nos aleja de ese camino que Él quiere que nosotros sigamos. Que esta palabra hoy, hermanitos, nos enseñe que la murmuración hay que alejarla de nuestras vidas, de nuestro corazón, y llenar nuestra vida, nuestro corazón, de su amor, de su paz, de ese respeto hacia Él. Hay que tenerle temor de Dios, porque muchas personas no tienen temor de Dios y hacen lo que le venga en gana. Pero se han puesto a pensar que el temor de Dios es algo que, si ustedes lo tienen, Dios va a ver que ustedes tienen un corazón puro. Ahora, si no tienen temor de Dios, Dios va a tomar acciones contra ustedes. En la lectura nos habla de que el pueblo de Israel había cometido el pecado de la murmuración y que tenía consecuencias. Dios mandó a esa tierra, incendió toda esa parte, todo el campamento, lo incendió con fuego. Son consecuencias de cada pecado que ustedes y yo cometemos en esta vida. Que esta palabra hoy, hermanitos, nos enseñe a que seamos capaces de alejarnos del pecado de la murmuración, que es el pecado que se nos habla en esta lectura. Que ustedes y yo busquemos más a Dios, busquemos a un sacerdote y confesamos nuestros pecados, y que nos liberamos de esa carga, de esa cruz que cargamos ustedes y yo día a día, para que así podamos vivir más cerca de Dios y conocer todos los días y cada día más a Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a su canal Santa Biblia de Hoy, para que escuchen todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia.
Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.